En este vídeo os vamos a mostrar cómo podéis editar fotografías con el programa Adobe Lightroom desde vuestro ordenador Mac. Lo que nosotros vamos a hacer es, hemos hecho algunas fotografías y las vamos a editar como comentamos con Lightroom. Las tenemos aquí en esta tarjeta de memoria, que podéis hacer dos cosas. Podéis entrar a lo que es la tarjeta de memoria y pues en función de la cámara que tengáis será una carpeta u otra, y las podéis llevar de la tarjeta de memoria al escritorio o a una carpeta de vuestro usuario, lo que queráis, o simplemente podéis editar las fotografías directamente desde el programa y luego las exportaremos pues a una carpeta de nuestro ordenador. Eso ya podéis ir trabajando como vosotros queráis. Lo único que tenemos que hacer común es abrir el programa Adobe Photoshop Lightroom, como veis aquí. Nosotros estamos trabajando con la versión 5.6 y pues como veis nos aparece una interfaz. Generalmente nos aparecerá la última foto que hayamos editado y lo que a nosotros nos interesa va a ser archivo. Vamos a importar fotografías o vídeos, pero en este caso solamente fotografías. Y pues aquí en el panel de la izquierda, en este panel de aquí, tenemos las distintas localizaciones de las fotografías. Dispositivos que tenemos conectados, pues como en este caso puede ser una tarjeta de memoria, pero también detectaría un disco duro, un pendrive, un ordenador conectado en red, pues lo que queramos, ¿no? Y luego, pues dentro de nuestro ordenador, pues podemos tener distintas carpetas como Mac, ¿no? Pues los usuarios y demás. Y si tenemos particiones en el disco duro como en Windows, por ejemplo, nosotros tenemos Bootcamp, pues también podríamos acceder a estas carpetas, pero vamos a seleccionar EOS Digital, que es nuestra tarjeta de memoria, y como veis aquí vemos todo el contenido. Entonces podemos decir seleccionar todo, importaremos para trabajar con todas las fotografías, o lo que vamos a hacer es importar solamente algunas fotografías que son las que estamos preparando para un análisis que vamos a hacer en la página web. Vamos a decir deseleccionar todo, como veis no hay nada seleccionado, y pues podemos ir seleccionando una a una de esta forma. Estas fotos que estamos seleccionando, una vez que las seleccionemos no se van a borrar de ningún sitio, simplemente pues vamos a seleccionarlas para trabajar con ellas. Una forma también muy cómoda es, en vez de hacer lo que hemos hecho de una a una, es cogemos la primera, mantenemos pulsado la tecla Mayús y seleccionamos hasta la última que queramos. Y luego pues pulsamos sobre este botón de tick y ya se habrá seleccionado todo. Una cosa importante a la hora de importar las fotografías es fijarnos en esto de aquí, que es la hora de captura. Como veis, pues puede ser el nombre de archivo, tipo de soporte o, pues hora de captura. Esto es importante que lo pongamos como hora de captura para que las fotografías, una vez que las editemos y luego las exportemos, queden ordenadas. Y una vez que las tenemos seleccionadas, vamos a darles a importar. Ahora lo que va a hacer es pasar básicamente las fotografías de la tarjeta de memoria a la memoria del programa Adobe Lightroom. Una vez lo hemos configurado así, la tarjeta ahora estará expulsada para que no se borre absolutamente nada. Seguiremos con los archivos originales. Y como veis ahora estamos en la pestaña de biblioteca. Esto es pues las fotos que nosotros tenemos. Pero lo que queremos hacer es revelar. Son las dos pestañas con las cuales vamos a trabajar, biblioteca y revelar. Nosotros la verdad que el resto de pestañas como mapa, libro, pues todas esas no las usamos. Solamente usamos básicamente revelar. Y pues aquí tenemos lo que es la fotografía. Como veis se nos muestra aún más. Haciendo clic podemos hacer zoom. Si por ejemplo queremos recortar la fotografía, pues podemos pulsar la tecla R. Como veis se nos muestra una cuadrícula con una regla y pues podemos hacer este recorte de forma que sea proporcional, como veis, y soltamos la tecla, pulsamos de nuevo la tecla R y pues habremos recortado la fotografía. También por ejemplo podemos girar, imaginaos que es un paisaje o que la fotografía está torcida, pues podemos torcer o girar ligeramente nuestra fotografía para que se adapte a nuestro nuevo enfoque. Esto es como queramos nosotros. Y pues y una vez que conocemos lo que es la herramienta de recorte, que como os comentamos es la R, vamos a enseñaros a borrar una fotografía. Para borrar una fotografía lo que haremos es quitar la fotografía que aparece aquí.
Por ejemplo, nos pregunta que si la queremos eliminar del disco. Recordemos que en el disco se refiere en el disco de nuestro ordenador, ya que el original lo seguiremos teniendo en nuestra tarjeta de memoria, y vamos a decir que simplemente la quite de esta colección que estamos editando. Y a continuación lo que vamos a hacer es, bueno, pues podemos ir pulsando sobre las diversas fotografías que tenemos para editar. Como veis, aparecen aquí en esta parte inferior. Y una vez que queramos una fotografía para editar, bueno, pues nos ponemos sobre ella. Como veis, vamos a editar esta. Y lo primero que vamos a hacer es recortarla, ya que, bueno, pues tiene demasiado margen por la parte superior izquierda. Entonces vamos a recortarla un poco. Y una vez que esté recortada y nos parece bien, bueno, pues la vamos a subir. Todo esto es haciendo clic. Ahora soltamos la tecla, ahora pulsamos de nuevo la tecla R. Y como veis, bueno, pues la fotografía está más recortada. Ahora, ahora lo que vamos a hacer es cambiar, bueno, pues la exposición, el contraste, sombras, blancos que tenemos en la fotografía. Hay dos formas. Por un lado, podemos dar al botón de automático y que el propio programa nos analice la fotografía y haga, bueno, pues él mismo una estimación de cómo sería. Vamos a restaurar, es como sería la foto original, la hemos recortado y ya no le vamos a poner en automático, sino que, bueno, pues queremos una fotografía con más o menos contraste, se hará aquí o aquí, si queremos con mucho contraste. Si queremos la exposición, es, bueno, pues como la cantidad de luz que le ha dado a la fotografía, más clara. Como veis, bueno, como está la fotografía pues más o menos bien hecha, lo que va a cambiar de la exposición principalmente es el fondo. Vamos a poner esto a cero. Como veis, podéis tocar lo que es esta flecha o podéis tocar aquí los valores introduciendo el número que queráis. Si queréis meter un valor negativo, pues lo único que tenéis que poner es un menos 3 o menos lo que sea y ponéis el valor. Podéis tocar también las altas luces, que en esta fotografía son, como veis, todos los blancos que aparecen en esta parte de aquí, se ve bastante bien, que van cambiando bastante. Podéis también tocar las sombras, que en esta fotografía tampoco creo que se aprecie mucho, pero bueno, en esta parte, por ejemplo, de aquí sí se va a apreciar bien, en la zona de la barra. Podéis decir, bueno, pues que queréis que se vea con más o menos detalle la barra, o las partes que no están tan iluminadas. Los blancos, por ejemplo, en el fondo se va a ver bastante bien, que los blancos pues sean muy blancos, que tengan mucha luz o que, bueno, pues que no sean tan importantes. Igual con los negros, si queremos que sean muy oscuros, como en este caso, o menos oscuros. Y luego podemos tocar lo que es la presencia de la fotografía, pero primero tenemos que tocar lo que es la exposición, todo el contraste y todo, para posteriormente tocar la fotografía, la presencia. ¿Qué tenemos en presencia? Bueno, pues tenemos claridad, intensidad y saturación. Esto lo mejor, más que explicarlo, lo mejor es ver cómo cambia, ¿no? Esto es la claridad, es como el enfoque que tiene, ¿no? Un enfoque que está muy nítida la fotografía, o bueno, pues un dibujo que está más diseminados los colores, mucho más fusionados unos con otros, pero que, como veis, bueno, pues que en función de lo que queráis buscar, de la presencia que queráis en la fotografía, puede resultar interesante una u otra opción. La intensidad, bueno, pues la intensidad lógicamente se refiere a los colores, podemos decir que sea menos intenso y que tienda más la fotografía al blanco y negro. Por ejemplo, en la película de La Isla Mínima, bueno, pues la intensidad de la fotografía es baja y por eso da ese aspecto como antiguo y con drama. O podemos usar, bueno, pues colores, como veis, intensos, y como veis, bueno, pues los verdes y el morado de aquí, de esta señal, pues suben bastante, ¿no? Aquí ya está incluso saturadísima. Y la saturación de los colores, ¿no? Podéis decir que sean colores muy poco saturados o, bueno, pues si estáis buscando prácticamente un HDR o colores muy saturados, bueno, pues como veis, haciendo cosas así, bueno, pues podéis modificar bastante los aspectos de Lightroom en la fotografía. Bueno, pues luego tenéis, por ejemplo, curva de tonos, tenéis blancos y negros, por ejemplo, queréis hacer una fotografía, editar esta fotografía, pero que sea en blanco y negro, ¿no? Vamos a darle automático, vamos a volver a recortarla
y bueno, pues por lo que sea esta fotografía nos gusta más en blanco y negro. ¿Cómo sería? Pues tenéis aquí un botón muy sencillo que es blanco y negro. En el momento que le deis a blanco y negro, evidentemente tenéis que volver a ajustar un poquito el contraste, ya que no es lo mismo las fotografías en color que en blanco y negro. Como veis, la intensidad y la saturación no la podéis tocar, evidentemente, porque es de colores y aquí son escala de grises. Vamos a quitar un poquito de exposición, vamos a subir un poquito la claridad y bueno, pues aquí tendríais lo que es una fotografía en blanco y negro. Vamos a volver a restaurar la fotografía y vamos al balance de blancos, que es una cosa muy importante y que puede hacer cambiar lo que son los colores de una fotografía completamente. Por defecto se va a quedar en cómo se ha tomado, es decir, la cámara será la encargada de decir el balance de blancos, de indicarlo, pero podemos cambiarlo. Puede ser a medida, si tenemos nosotros, bueno, pues fotografía de estudio, generalmente pues un balance de blancos a nuestra medida, de tal forma que siempre sea el mismo. Podemos usar, por ejemplo, flash. Si hemos utilizado el flash, pues como veis, todos los colores traseros han cambiado. Podemos poner, si tenemos luz fluorescente, como veis, bueno, es muy azulada. Esto si estáis haciendo fotografías en interior, por ejemplo en un restaurante, y os aparecen las caras muy azules, bueno, pues si ponéis que habéis utilizado esta luz, pues la cambiará. O luz de tungsteno, que es la luz que tenemos en las bombillas. Sombra, por ejemplo, si habéis hecho fotos en otoño o a última hora de la tarde, bueno, pues este tipo de balance de blancos en sombra igual os da unos colores que os gusten. O nublado, este día que es así oscuro, que no hay apenas luz, bueno, pues podéis usar nublado a plena luz del día, como ha sido nuestro caso, y como veis, bueno, pues en cómo se ha tomado y luz del día, pues tampoco hay una diferencia demasiado grande. Como veis, si ponemos aquí enfocados, pues sí que podemos ver alguna pequeña diferencia en cuanto al verde, pero bueno, pues tampoco es una diferencia demasiado importante. Y también lo otro que podemos hacer es decir que es automático, ¿no? En automático, como veis, pues la cámara y el programa coinciden absolutamente en que, bueno, pues que el balance de blancos ha sido el correcto. Esto, lógicamente, depende de vuestra cámara. Habrá cámaras que acierten más, luego también depende mucho cómo hayáis tomado la fotografía, si la habéis tomado en manual o en modo automático. Y bueno, pues por ejemplo podéis, otra cosa que hacemos nosotros mucho es si pulsáis la tecla I de información, como veis aquí nos aparece el nombre de la fotografía, aquí el formato, la fecha, la hora, las dimensiones de la fotografía, y si volvéis a dar a la tecla de información, bueno, pues os dice los parámetros con los cuales se ha cogido se ha tomado la fotografía, ¿no? Aquí os dirá la velocidad, la apertura, el valor ISO que habéis usado, os dirá el objetivo con el cual hayáis hecho la fotografía y la distancia focal a la cual la hayáis hecho. Estos son, bueno, pues qué cosas que son interesantes que se tienen que saber. Bueno, pues suponer que hemos editado, como decimos, la fotografía, suponemos que, bueno, pues que nos gusta así, ¿no? Esta fotografía aquí misma. ¿Cómo podemos exportar esta fotografía para que se la enviemos luego a cualquier persona o almacenarla en nuestro programa? Es muy sencillo. Lo único que tenéis que seleccionar es la fotografía que queráis o las fotografías. Si queréis dos, pues si queréis seleccionar fotografías alternas, pues pulsáis la tecla, pulsáis una fotografía, pulsáis ahora la tecla Command y pulsáis las fotografías que queráis. Luego botón derecho, exportar y a exportar, o si queréis, por ejemplo, seleccionar todas, pues seleccionáis la última o la primera, y igual que antes, mayús, y hacia la última o primera fotografía, y igual, botón de exportar. Nosotros solamente hemos editado una fotografía, así que bueno, seleccionamos una, exportar y exportar. Bueno, y aquí ¿qué tenemos? ¿No? Esto es una nueva ventana que se abre. Como veis, lo primero que nos pregunta es si queremos exportar al correo, al disco duro o grabar un DVD. Lo normal es exportar al disco duro. En la ubicación de la exportación nosotros tenemos seleccionado una carpeta específica para que se vaya, como veis, directamente al escritorio. Esto lo podéis cambiar en cualquier momento, no hace falta
que pongáis lo mismo que tenemos nosotros. Si usáis una carpeta de usuario que sea documentos o imágenes, pues aquí seleccionaréis usuarios, vuestro usuario, documentos barra imágenes, y nosotros, bueno, pues podemos, nosotros seleccionamos siempre la carpeta de subcarpeta, de tal forma que dentro del escritorio se nos va a crear una carpeta con el nombre que aquí le demos. Por ejemplo, pues podemos probar a poner Belkin. Y bueno, pues ahora en el escritorio, cuando le demos aquí a exportar, se creará una carpeta Belkin y dentro la fotografía. En el nombre de archivo, esto es una cosa bastante frecuente y que la gente no suele hacer y que nosotros os recomendamos. Cambiar el nombre siempre de la fotografía. Como hemos visto antes, bueno, pues tiene IMG92, no sé qué era, 5084 era el nombre y no es un nombre demasiado indicativo. Entonces, si queremos buscar fotografías incluso por nombre, aunque sea de nombre de texto, pues también lo podemos hacer si ponemos un nombre a medida. Bueno, vamos a explicaros esto, fecha y nombre de archivo. Esto es básicamente como lo selecciona más o menos pues lo que es el sistema operativo, ¿no? Va a poner, en este caso diría lunes 9 de febrero, 12:51. Bueno, podemos poner el nombre a medida, XDI, que es un formato bastante extraño. Nombre a medida, el número de archivo original, es decir, pondrá pues fotografía 2 y número de archivo original que será 5084. Bueno, podemos poner nombre a medida y secuencia, que lo que va a hacer es, por ejemplo, ponemos fotografía boda Antonio 1, fotografía boda Antonio 2 y así. De tal forma que es la que nosotros seleccionamos siempre. Nombre a medida, simplemente, si queremos un único nombre. Nombre de archivo, que aquí serían imagen 5084 1, 5482, bueno, o nombre de archivo. O podéis editar vuestro propio formato. Vamos a seleccionar nombre de archivo a medida secuencia y en el texto a medida aquí podéis poner pues fotografía Belkin, o podéis poner por ejemplo Belkin cargador mechero, y en el número de inicio podéis poner que empiece en el 1, en el 0, en el que queráis, ¿no? Y como veis aquí en el ejemplo, pues quedaría así. Las extensiones, minúsculas o mayúsculas, como trabajéis. Y bueno, otro apartado muy importante es el ajuste de archivo. El formato de imagen, pues aquí lo que va a hacer es dejar el archivo original, como veis lo hemos hecho en CR2, por lo tanto lo generaría en CR2, o darle a JPG. Nosotros siempre seleccionamos esto, el espacio de color Super RGB, y en la calidad siempre al máximo, ¿no? Siempre es mejor pues guardar la fotografía en calidad máxima, y si que la queremos enviar por correo electrónico, bueno, pues ya tendremos tiempo de bajarle la calidad. Y esto es lo único importante, porque luego el resto, otra cosa bastante importante son los metadatos. Los metadatos es toda esta información de velocidad, captura de la cámara, hora en la cual se ha hecho. Entonces, bueno, vamos a poner metadatos, vamos a decir que nos deje los archivos vamos a seleccionar todos los metadatos para que ponga toda la información. Y bueno, pues esto no lo quitéis, ya que si son fotografías de cumpleaños o lo que sea y vuestra cámara, si es un iPhone o una Canon por ejemplo, pues posiblemente tengan GPS, así que bueno, pues dejarlas seleccionadas. Y bueno, pues aquí tenemos una cosa que se llama Mogrify Configuration, que os lo contaremos próximamente en un tutorial específico, y bueno, pues no tenéis que hacer ahora nada, de hecho nos aparecerá en el programa original. Y una vez que tengamos todo esto claro, verificamos que esté todo bien y le vamos a dar a exportar. Aquí en la parte superior izquierda, como veis, tenemos una barra de progreso. En función de la cantidad de fotografías tardará más o menos. La nuestra ya está exportada, podemos iniciarla y como veis, bueno, pues en el escritorio se nos ha creado la carpeta que habíamos querido crear con nombre Belkin, y si la abrimos tenemos el archivo Belkin cargador mechero 1, que la podemos abrir y efectivamente, bueno, pues es la fotografía que habíamos querido editar, que está editada y que, bueno, pues que conserva pues todos los nombres que habíamos especificado. Así que básicamente así se editan fotografías con Adobe Lightroom. Esperamos que el vídeo os haya servido de ayuda y que os haya gustado. Si es así, pulsar un like.
Si queréis estar al tanto de todas las novedades del canal de YouTube, os podéis suscribir. Y para estar también al tanto de todas las novedades de la página web Hablando de Manzanas, podéis acudir a hablandodemanzanas.com. Muchas gracias por vernos y nos veremos por aquí, por el canal, próximamente. Un saludo.